¿Qué más acá? Ya, a ver, continuamos con la segunda parte de geografía primero. ¿Ya? Eh, bueno, nos habíamos quedado en lo que era el sistema, el universo, el Sol más que todo, en la cual estaba brindando algunos datos. Ya, a ver, siempre se encuentra en estado gaseoso. Es el eje de las órbitas planetarias, eso sí. Bueno, en sus medidas y dimensiones, creo que no hay, o sea. Ah, ya. Su densidad tiene, a ver, 1,41 gramos. Ya, 1,41 gramos centímetros cúbicos. Me lo voy a poner bien bonito para que usted. Ya, ahí está. El agua tiene 1 gramo centímetro cúbico. Ya. Está compuesto 70%, a ver, 70% está compuesto de hidrógeno, le había dicho. Ya, el 70% es hidrógeno, 20% es helio, 20% es helio, y el resto que falta es de 3%, que son, pues, no, los siguientes: carbono, oxígeno, nitrógeno, magnesio y hierro. Carbono, oxígeno, nitrógeno. Si desean, pueden escribirlo con sus fórmulas, ¿ya? Magnesio y hierro, ¿ya? Por eso está compuesto el Sol, ¿ya? Por eso está compuesto el Sol. Ya, a ver, tomando sus apuntes. Sí, ¿no? A ver, en el núcleo aquí ocurre la fusión nuclear del hidrógeno, que genera la energía o rayos solares, términos cromáticos, ultravioleta, infrarrojos, entre otros. Se cree que es líquido. ¿Ya? A ver, por ejemplo, presenta un estado tal, sólido, líquido, gaseoso. Y reacciones.
Este sí, reacciones termonucleares. ¿Y qué son las reacciones termonucleares? Dirás, ¿no? Son 700 millones de toneladas de hidrógeno por segundos que se convierten en helio. Un poco de esta materia se transforma en energía que se difunde en el espacio en forma de ondas electromagnéticas. Y se cree, ¿no? Digamos que no he ido al sol y pues no, me lo sé el estado. Es solo, digamos, una hipótesis. ¿Ya? Ahí donde dice, aquí ocurre la fusión nuclear del hidrógeno que genera la energía o rayos solares. Ya, a ver, continuamos. Como dice la fotósfera, llamada también esfera de luz. Ya, la fotósfera, llamada también esfera de luz. Es una región turbulenta, ¿no? Digamos, que emite el 99% de luz. Aquí se forma la radiación visible. Es la superficie aparente y parte visible del Sol, y la zona con mayor número de fenómenos solares, ya que aquí se encuentran. A ver, vamos a ver, ¿no? La fotosfera.
A ver, ¿qué es la fotópera, no? Llamada también las esferas de luz. A ver, no sé si han completado. Es una región turbulenta de unos cuantos metros de profundidad. Es la parte luminosa del Sol. No, es la parte visible del Sol. Ya, es la parte visible. Y que de ella proviene la mayor energía luminosa y radiativa. Sí, eso presenta más que todo, ¿no? Ya. La fotósfera, pues, es la zona visible donde se emite la luz visible del Sol. La fotósfera se considera como la superficie solar y vista a través de un telescopio. Se presenta formada por gránulos brillantes que se proyectan sobre un fondo más oscuro. A causa de la agitación de nuestra atmósfera, estos gránulos parecen estar siempre en agitación, puesto que el Sol es gaseoso. Su fotósfera es algo transparente, puede ser observada hasta una profundidad de unos 100 kilómetros antes de volverse completamente opaca. Normalmente se considera que la fotósfera solar tiene unos 100 a 200 kilómetros de profundidad. ¿Cuánto dije? 100. ¿A cuánto? A 200. ¿De qué? A ver, ¿de qué? Kilómetros. Kilómetros de profundidad. Aunque el borde o limbo del Sol aparece bastante nítido en una fotografía o en la imagen solar proyectada con un telescopio, se aprecia fácilmente que el brillo del disco solar disminuya hacia el borde. Este fenómeno de oscurecimiento del centro al limbo es consecuencia del que el Sol es un cuerpo gaseoso, con una temperatura que disminuye con la distancia al centro. La luz que se ve en el centro procede en la mayor parte de las capas inferiores de la fotósfera, más caliente y por tanto más luminosa. Al mirar hacia el limbo, la dirección visual de observador es casi tangente al borde del disco solar, por lo que llega radiación, procedente sobre todas las capas superiores de la fotósfera, menos calientes y emitiendo con menor intensidad que las capas profundas en la base de la fotósfera. Un fotón tarda un promedio de 10 días desde que surge de la fusión de dos átomos de hidrógeno en atravesar la zona radiante y un mes en recorrer los 200 kilómetros de la zona convectiva, empleando tan solo unos 8 minutos y medio en cruzar la distancia que separa la Tierra del Sol. No se trata de que los fotones viajen más rápidamente ahora, sino que el exterior del Sol, el camino de los fotones, no se ve obstaculizado por los continuos cambios, choques, quiebros y turbulencias que experimentaba en el interior del Sol. Los gránulos brillantes de la fotósfera tienen muchas veces forma hexagonal y están separados por finas líneas oscuras. Los gránulos son la evidencia del movimiento convectivo y burbujeante de los gases calientes en la parte exterior del Sol. En efecto, la fotósfera es una masa en continua ebullición, en el que las células convectivas se aprecian como gránulos en movimiento cuya vida media es tan solo de unos 9 minutos.
El diámetro medio de los gránulos individuales es de unos 700 a 1000 kilómetros y resultan particularmente notorios en los periodos de mínima actividad solar. Hay también movimientos turbulentos de una escala mayor, la llamada supergranulación, y con diámetros típicos de unos 35.000 kilómetros. A ver, los gránulos brillantes de la fotósfera tienen muchas veces, ¿no? Formas hexagonales, ya que el signo más evidente de actividad de la fotósfera son las manchas solares. En los tiempos antiguos se considera que el Sol como un fuego divino y por consiguiente perfecto, infalible. Del mismo modo se sabía que la brillante cara del Sol estaba a veces nublada con unas manchas oscuras, pero se imaginaba que era debido a objetos que pasaban en el espacio entre el Sol y la Tierra. Cuando Galileo, en el año 1564-1642, construyó el primer telescopio astronómico, dando origen a una nueva etapa con el estudio del universo, hizo, ¿no?, una afirmación que dice: repetidas observaciones me han convencido de que estas manchas son sustancias de la superficie del Sol, en la que se producen continuamente y en la que también se disuelven, unas más pronto y otras más tarde. Una mancha solar típica consiste en una región central oscura, llamada umbra, rodeada por una penumbra más clara. Una sola mancha puede llegar a medir 12.000 kilómetros, casi tan grande como el diámetro de la Tierra, pero un grupo de manchas puede alcanzar 120.000 kilómetros de extensión, incluso algunas veces más. La penumbra está constituida por una estructura de filamentos claros y oscuros que se extienda más o menos radialmente desde la umbra. Ambas, umbra y penumbra, parecen oscuras por contraste con la fotósfera, simplemente porque está menos caliente que la temperatura media de la atmósfera. Así la umbra tiene temperatura de 4000 Kelvin, mientras que la penumbra alcanza los 5600 Kelvin, inferiores en ambos casos a los 6000 Kelvin que tienen los gránulos de la fotósfera. Por la ley, ¿no?, Stefan-Boltzmann, en que la energía total radiada por un cuerpo negro, como una estrella, es proporcional a una cuarta potencia de su temperatura efectiva. La umbra emite aproximadamente un 32% de la luz emitida por un área igual de la fotosfera, y análogamente la penumbra tiene un brillo de un 71% de la fotosfera. La oscuridad es una mancha solar, esta causada únicamente por un efecto de contraste.
Si pudiéramos ver una mancha tipo con una umbra del tamaño de la Tierra, aislada y a la misma distancia que el Sol, brillaría unas 50 veces más que la luna llena. Las manchas están relativamente inmóviles con respecto a la fotosfera y participan de la rotación solar. El área más, el área de la superficie solar cubierta por las manchas se mide en términos millonésima. Ya. Eso con respecto. A ver, en la zona se puede observar manchas solares, ¿no? Manchas solares. ¿Qué son las zonas oscuras? Ah, salió mal, era manchas. Fáculas, ¿qué son las fáculas, no? A ver, fáculas o fóculos son partes blancas y brillantes. Son las partes blancas y brillantes. Son burbujas superficiales. A ver, son burbujas superficiales, ¿no? Eso se le llama granulaciones. En sí, la palabra de decir fóculos. ¿O no? Flóculos, ¿no? Flóculos. Qué raro. Sí. A ver, ¿qué son los flóculos, no? Son las manchitas brillantes. Manchitas brillantes que son. Cromósfera. Formado por vapores incandescentes, tiene de 9 a 15.000 kilómetros de espesor. Aquí se encuentran las corrientes de gas. Se le denomina también esfera de color.
Ya, esfera de color se le domina. A ver, cromósfera, ¿no? Cromósfera, literalmente, ¿no? Llamado esfera de color. Es una capa exterior de la fotósfera visualmente mucho más transparente. Su tamaño es de aproximadamente 10.000 kilómetros y es posible observarla sin filtros especiales, pues es eclipsada por el mayor brillo de la fotósfera. La cromósfera puede observarse durante un eclipse solar con un tono rojizo característico y en longitudes de onda específicas notablemente una longitud de onda característica de la emisión por hidrógeno a muy alta temperatura. Las prominencias solares ascienden ocasionalmente de las fotósferas, alcanzan alturas de hasta 150.000 kilómetros y producen erupciones solares espectaculares. Ya, a ver. La cromósfera solar está constituida principalmente de hidrógeno y helio. Observaciones espectrales demuestran que existen metales en estados neutros y parcialmente ionizados, como es el caso de la línea Kelvin del calcio y bandas moleculares como la del CN. Existen observaciones de la cromósfera desde la frecuencia ultravioleta hasta la de la radio. En el espectro visible se puede observar una fuerte coloración rojiza, debido principalmente a la emisión de hidrógeno. Este abrillantamiento es observado fácilmente desde la Tierra en un eclipse solar total o con equipo especial que simule un eclipse coronógrafos. En ondas de radio milimétricas y submilimétricas, la cromósfera es fácilmente observable con radiotelescopios diseñados especialmente para la observación solar. En otras frecuencias como el ultravioleta y los rayos X son necesarios satélites como el SO, estéreo o el INDO y NODE. Una característica de la cromósfera es la presencia de espículas solares. Las espículas solo pueden ser observadas en el limbo solar. Las espículas son observadas en alta resolución con el satélite japonés INODE. Otra característica sobresaliente es la presencia de fibrillas horizontales formadas de gas, similares a las espículas, pero con un periodo de duración del doble. Finalmente, las protuberancias solares se elevan hacia la fotosfera. Son uno de los fenómenos solares más espectaculares y raros que a veces ocurren, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿rodea qué? A ver, ¿qué les dije que rodeaba? Rodeaba la fotosfera, formada por gases incandescentes. Presenta un espesor de, ¿cuánto? 2.200 y 5.000 kilómetros de espesor. Ya, ahí está. Ese es su tamaño de espesor. Ya, a ver.
Posee una temperatura de ¿cuántos grados centígrados? Wow. No sé si te interesa, pero igual. Se producen las... ¿Qué se producía? A ver, corona. Corona o aureola. Es, más que todo, es un gigantesco halo de gases que envuelve al Sol. Resplandor. Está formada por vapores de hierro y níquel, como consecuencia de la desintegración solar. Constituye la atmósfera externa y es visible solo en eclipse total de Sol. Se advierte aquí la presencia del coromio, elemento de que no hay en la Tierra, se desprende el viento solar. Ya, a ver. Constituye más que todo la atmósfera externa y es visible solo en un eclipse total del Sol. Se advierte aquí la presencia del coromio, elemento que no hay en la Tierra. Se desprende del viento solar. A ver, es la parte visible, ¿no? Es la parte visible. ¿Durante qué? Los eclipses totales del Sol. Temperatura, ¿no? La corona solar está formada por las capas más tenues de la atmósfera superior solar. Su temperatura alcanza los 1000 millones de Kelvin, una cifra muy superior a la capa que le sigue. ¿No? A ver. Estas elevadísimas temperaturas son un dato engañoso en consecuencia de alta velocidad de las pocas partículas que componen la atmósfera solar. Sus grandes velocidades son debidas a la baja densidad del material coronal, a los intensos campos magnéticos emitidos por el Sol y a las ondas de choque que rompen en la superficie solar estimuladas por las células convectivas. Como resultado de su elevada temperatura, desde la corona se emite gran cantidad de energía en rayos X. En realidad, estas temperaturas no son más que un indicador de las altas velocidades que alcanza el material coronal, que se acelera en las líneas de campo magnético, y en dramáticas eyecciones de material coronal. Lo cierto es que esa capa es demasiado poco densa como para poder hablar de temperatura en el sentido usual de agitación térmica. Todos estos fenómenos combinados ocasionan extrañas rayas en el espectro luminoso que hicieron pensar en la existencia de un elemento desconocido en la Tierra, al que incluso denominaron coronium, hasta que investigaciones posteriores en 1942 concluyeron que se trataban de radiaciones producidas por átomos neutros de oxígeno en la parte externa de la misma corona, así como de hierro, níquel, calcio y argón altamente ionizados, fenómenos imposibles de obtener en laboratorios. La corona solar solamente es observable desde el espacio, con instrumentos adecuados que anteponen un disco opaco para eclipsar artificialmente al Sol, o bueno, durante un eclipse solar natural desde la Tierra. Sí lo hemos visto, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, bueno, el eclipse total.
Ya, a ver, en 1970 el físico sueco Johannes Alben obtuvo el premio Nobel. Él estimó que había ondas que transportaban energías por líneas de campo magnético que recorre el plasma de la corona solar, pero hasta hoy no se ha podido detectar la cantidad de ondas que eran necesarias para producir dicha energía. Pero imágenes de alta definición ultravioleta tomadas cada 8 segundos por el satélite de la NASA Solar Dynamics Observatory han permitido a científicos como Scott McIntosh y a sus colegas del Centro Nacional Estadounidense de Investigación Atmosférica detectar gran cantidad de estas ondas, las mismas que se propagan a gran velocidad entre 200 y 250 kilómetros por segundo. En el plasma en movimiento, ondas cuyo flujo energético se sitúa entre 100 y 200 vatios por kilómetro cuadrado. Son capaces de proveer la energía necesaria para propulsar a los rápidos vientos solares y así compensar la pérdida de calor de las regiones menos agitadas de la corona solar, estiman los investigadores, ¿no? Sin embargo, para McIntosh esto no es suficiente para generar los 200.000 vatios por metro cuadrado que se necesita para abastecer las zonas activas de la corona. Es por esto que se requiere un instrumento con mayor capacidad temporal y espacial para estudiar los espectros de energía irradiada en las regiones activas de nuestra estrella. Ya, a ver, ¿no? Continuamos. Movimientos del Sol. Este sí está fácil, ¿no? Cuando lo realiza en su propio eje se le llama rotación. Una duración de ¿cuántos días? Wow, 25 a 30 días. Ah, ya, en la región polar y en la región ecuatorial. En la región ecuatorial es 25 días, ¿no? Y en la región polar es de 30 días en los polos. No son lo mismo, por si acaso. Lo realiza alrededor del centro de la, va a decir de la Tierra. No, este es rotación. Y si hay rotación, hay traslación. De la Vía Láctea. Tiene una duración de, a ver, ¿cuántos millones de años? 225. Junto con los planetas, satélites, asteroides, cometas, etcétera, que lo rodean. A ver, ¿qué son? O sea, los. Ah, verdad. Nos dejamos ahí nada más y continuamos el día. ¿Cuándo nos toca? Martes. Sí, ahí nada más lo dejamos. No vamos a quedar ahí por el momento. Cuídense, por favor, sigan completando. Nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan un bonito fin de semana.